Estamos viviendo una de las crisis presupuestales más grandes en la historia de nuestro país. Y esa es la realidad. Compromisos adquiridos por vigencias futuras por gobiernos anteriores, 143 billones de pesos. Pagos del gobierno al Fondo de Estabilización del Precio de Combustible, 50,9 billones de pesos. Pago de intereses de la deuda neta del gobierno nacional central, 24,9 billones de pesos, solamente en intereses. Deuda de corto plazo con el Fondo Monetario Internacional en la pandemia, 21,6 billones de pesos. Deudas al sistema de salud como resultado de la pandemia, 7,2 billones de pesos. Compensación de la opción tarifaria a empresas comercializadoras y distribuidoras de servicios públicos, 5,9 billones de pesos. Eso nos da un total de 254,2 billones de pesos. Estamos ante la conjunción de tres grandes realidades. La primera, una deuda de muy mal perfil que nos dejó el gobierno anterior, una deuda muy alta, con unos intereses muy altos y a pagar en corto plazo. Es decir, el gobierno Duque, creo, digamos, esto es deliberadamente dejó endeudado a este gobierno. En segundo lugar, ustedes saben que buena parte de la estimación del presupuesto general de la Nación se hizo sobre los cálculos de una reforma tributaria que ha recibido golpes muy importantes en la Corte Constitucional. Esto nos da una situación, insisto, muy difícil, una situación que obliga al Gobierno Nacional a presentar un presupuesto general de la República que, como ya lo dijo nuestro director de la Unidad de Gestión del Riesgo, no fue aprobado en el Congreso, va a salir por decreto. Y es un presupuesto general de la Nación que está atado en 11 billones de pesos a una ley de financiamiento. A una ley de financiamiento que no quieren aprobar los partidos y los sectores de la oposición. Y que, dicho sea de paso, es la ley de financiamiento con el menor monto de las 8 o 9 leyes de financiamiento que se han presentado en los gobiernos anteriores. A todos se las aprobaron sin miramiento alguno, sin discusión alguna. Nos tocó el gobierno del cambio en uno de los momentos más difíciles en términos presupuestales. Y arranco con esta perla porque fue el dardo, la flecha que utilizó el presidente Petro contra los Char, los Llera y toda esa caterva de malparidos responsable del hundimiento de la ley de financiamiento. Como bien ya sabemos, los desprestigiados congresistas prefirieron darle la espalda al pueblo y salvar a los megarricos de Colombia. Esos que se ganan más de 100 millones de pesos. Es decir, no usted, que es un pobre asalariado, como el 99,9% de este país, que posiblemente declara renta, sí, pero no paga. Esa ley contenía unos artículos muy importantes, como por ejemplo, buscaba bajarle los impuestos a las empresas. También el gobierno buscaba asumir la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 en el tema energético. Gobernador del Departamento del Atlántico, Eduardo Ignacio Verano de la Rosa, que quiero agradecerle que cada vez que vengo aquí, pues usted está, coincidamos o no, usted está. En cambio, nunca está el alcalde de Barranquilla. No tiene la dignidad democrática de acompañar al presidente de la República, porque se ha vuelto un obstáculo para la política democrática del gobierno en el Caribe de Colombia y en el país, y de eso hablaremos más tarde. Porque le pareció más valioso defender los oscuros intereses de los juegos de suerte y azar que defiende el señor Vargas Lleras, por lo cual casi que le puso bozal a los parlamentarios costeños de Cambio Radical para llevarlos obligados a votar contra su pueblo, contra su propio pueblo, contra sus propios electores, porque les pareció más valioso que los dueños de los juegos de suerte y azar en línea no pagasen 2 billones de pesos en impuestos y se los guardaran en el bolsillo. Señor Vargas Lleras, entonces, cuyo hermano era miembro de la Junta Directiva de la nueva EPS, que se tumbó billones de pesos escondiéndolos, no el hermano, porque ahora me van a demandar otra vez en el Consejo de Estado, que parece hacerles caso, sino la nueva EPS escondió en sus facturas billones de pesos para aparentar que tenía solidez económica cuando estaba realmente quebrada, porque generan anticipos a las empresas de salud, IPS amigas de Cambio Radical, y quiebran los demás hospitales públicos y ordeñan el presupuesto, porque todo peso de la nueva EPS es erario, es presupuesto del pueblo, es presupuesto público, que como hemos demostrado ya no solamente allí, sino en varias EPS, por billones se pierde, dejando una estela de muertos, de gente sin tratamientos adecuados, de colas, de gente a la cual no atienden cuando tiene cáncer, o que atienden y cuando es cáncer dicen que es simplemente un dolor que se cura con ibuprofeno, solo para ganar con la vida de las personas. Ese mismo actuó ayer para tumbar la ley de financiamiento, y la bancada del Caribe, incluida la oriunda de Barranquilla, no tuvo la valentía de oponerse para defender a su pueblo y votar los artículos que permitían bajar las tarifas de la energía eléctrica en el Caribe mismo. Y amerita un juicio político, claro, porque yo no me callaré en denunciarlo, nunca. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo.
se lo tengo que decir a Char, aunque nunca está aquí para decírselo de frente, él y sus parlamentarios, por estar pregados a los negocios particulares, no fueron capaces de dar la batalla en el día de ayer para defender a su Barranquilla, a su pueblo, a su región, con tal de no pelear con bargalleras, con tal de seguir permitiendo que los dueños mafiosos, muchos de los juegos de suerte y azar, se sigan llenando con las ilusiones de la gente que cree que se puede volver rica jugando y que termina volviendo ricos a unos personajes que por un lado ponen en línea juegos y por otro lado matan a la ciudadanía. Esto es grave, claro, porque lo que se hizo ayer es gravísimo contra el pueblo. Nos llevaron casi al borde del default, que llaman default, dicen los ingleses, default los franceses, que es la cesación de pagos del gobierno, pensando ladinamente que si caemos en esa situación no financiamos el programa de gobierno, entonces en el 2026 ellos llegarán de nuevo a volver a plantear, a volver a aprobar lo que durante 20 años fui testigo personal en las sesiones del Congreso siempre hacían, que es ponerle IVA a la carne, IVA al aceite, IVA a la leche, IVA a la comida, IVA al pueblo, mientras siempre aprobaban grandes extensiones a los grandes poderes económicos de Colombia. Látigo al pueblo y dulzura a los ricos más ricos del país, construyendo esto que hoy tenemos, un país que es el más desigual socialmente del mundo, descarados, como ante un pueblo que los elige, que es el más desigual socialmente de todo el planeta, se atreven entonces a hundir una ley de financiamiento que intentaba bajar las tarifas al pueblo, que intentaba solucionar y estimular las energías limpias para la vida, que no le ponía un peso de impuestos al pueblo y a la gente trabajadora. Al contrario, buscaba bajarle los impuestos de renta a toda empresa en Colombia. Y traicionaron al empresariado colombiano que dicen defender de mí. Y en cambio, todo lo hicieron para ver si en el 2026 ellos suben a volverle a poner IVA a la sopa y a volver a exonerar de impuestos a los más ricos del país. Tras del hecho, los descarados celebran tontamente porque saben que gran parte de la gente muy poco lee y que desafortunadamente solo se informan con medios tradicionales. Escuchemos lo que dijo el ministro de Minas y Energías. Es lamentable lo ocurrido con el debate de la ley de financiamiento. No solo se hunde en una actitud mezquina de algunos congresistas que no dieron ni siquiera el debate, con importantes consecuencias para el país, pero especialmente para la ciudadanía. En el caso del Ministerio del Sector de Minas y Energía, la ley de financiamiento que ni siquiera se debatió, tal vez que se desconocía muchos de los estímulos y planteamientos que tenía para este campo, para desarrollar la transición energética, ni siquiera fue posible discutirlas. En la ley de financiamiento se incluía un artículo para habilitar al Estado, al gobierno, para asumir la deuda de opción tarifaria y así sacarla de los bolsillos de los usuarios y usuarias de energía en el país. Lamentablemente, con el hundimiento se hunde la posibilidad de asumirlo como una deuda de la nación, pero además una serie de incentivos que van dirigidos a las empresas, exenciones en el IVA, exenciones en el impuesto de renta, para que los proyectos de construcción de parques solares, parques de generación con energía limpia se pudieran desarrollar en el país. Y lamentablemente con el hundimiento no se le da un golpe al gobierno, se le da un golpe al país, se le da un golpe a la ciudadanía y especialmente es un golpe a la transición energética justa que hemos trazado. Es un llamado también al país para contarles qué es lo que ha sucedido, las implicaciones que tiene, y hacemos un llamado a los congresistas para que con la vocación democrática demos estas discusiones sin atrincherarnos en posiciones ideológicas y buscar que siempre gane el país. Es nuestra responsabilidad contarle a la ciudadanía. Esas basuras no quieren dar discusiones de nada, no les gusta debatir, sencillamente porque las propuestas benefician al pueblo. Y si todas esas cosas se dan, la gente va a decir, ve, este gobierno es buenísimo, votemos de nuevo por Petro. Y es precisamente lo que ellos no quieren, porque su deseo es volver a gobernar para seguir desangrando este país. Por otra parte, el director nacional de planeación también se refirió a lo sucedido. Esto es muy grave lo que acaba de pasar aquí en el Congreso el día de hoy, especialmente para las clases medias y para las regiones, los territorios y los municipios que están esperando inversión. Estos recursos del proyecto de ley de financiamiento no eran para el presidente Petro, son justamente recursos de inversión. Con esto afectan los subsidios de servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3. Con esto afectan los subsidios de vivienda para las familias más pobres de Colombia. Con esto afectan los recursos para el deporte. Con esto afectan los recursos para la cultura. La decisión que acaba de tomar la oposición, los partidos de oposición mayoritariamente aquí, es golpear al pueblo colombiano por tratar de golpear a Petro. Finalmente nosotros creemos que así como lo hicieron con el gobierno Santos, con el gobierno Uribe,
con el gobierno Duque, donde se aprobaron no solamente una reforma tributaria, sino 2 y 3 reformas tributarias en esos gobiernos. Se aprobaron también leyes de financiamiento. En el gobierno del presidente Iván Duque se aprobaron 2. En el gobierno del presidente Santos se aprobó una ley de financiamiento. Y nosotros hemos sido sinceros con el país. Le hemos dicho la verdad de manera permanente. Tuvimos una situación de caída del recaudo, de caída de los ingresos, pero también le hemos cumplido todas las obligaciones que nos dejaron gobiernos anteriores. Estamos pagando 156 billones en nuestro gobierno de compromisos de deuda, de vigencias futuras y obligaciones que dejaron gobiernos anteriores. Hemos cumplido a cabalidad la regla fiscal. De hecho, hoy somos el 6º país de la OCDE de mejor manejo en la economía. Hemos logrado un crecimiento de la economía en el país en este momento que supera el 2%. Hemos logrado reducir la inflación en Colombia. Las tasas de desempleo también las hemos logrado reducir. Hemos tenido un manejo de la economía serio. Hemos tenido un manejo de las finanzas de nuestro país absolutamente pensando en Colombia. Hemos logrado bajar la pobreza, hemos logrado bajar la miseria extrema en nuestro país. Eso significa que hemos sido un gobierno que ha tenido un equilibrio en el manejo de las cifras, en el manejo de la economía de Colombia. Pero esta decisión que toman las comisiones económicas de manera mayoritaria por tratar de golpear a Petro, van a golpear a las clases medias y a los sectores más pobres de Colombia. Esas son decisiones que toman estos sectores, estos partidos de oposición, pero en últimas es el Congreso el que toma esta decisión. Hoy el Congreso de manera mayoritaria le da la espalda a Colombia, le da la espalda a la clase media, le da la espalda a los más pobres, a los trabajadores, le da la espalda a los campesinos, a los negros, a los indígenas, a las mujeres, a los viejos, a las viejas, le da la espalda a un país que reclama inversión, porque estos recursos que acaban de hundir aquí son recursos que iban directo a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los que más necesitan de Colombia. ¿De dónde los vamos a sacar? La pregunta que yo me hago ahora, esos recursos que hoy no están y que no van a estar en el próximo presupuesto, ¿de dónde los vamos a sacar? El presidente sí ha dicho algo concreto, y es que esta decisión, ¿sí?, política no la va a pagar el pueblo, no la va a pagar la clase media, no la van a pagar los más pobres, ¿sí? Y esa es una tarea pues que emprendemos desde ahora, a revisar cómo nosotros vamos a resolver este problema. La verdad no esperábamos esta decisión, es una decisión de verdad muy dura, muy complicada y muy dolorosa para la gente, para nuestro pueblo colombiano. Tengamos muy en claro que ellos nunca van a querer defender el verdadero pueblo como sí lo hace este gobierno. Por eso el Presi rompe relaciones con ese nefasto Congreso. Se acabó, finalizó, fueron las palabras del mandatario, que además dijo: ya veremos cómo nos bandeamos. ¿Puede ser por decreto? No lo sabemos, aunque es muy difícil, pero le toca. Y estos parlamentarios elegidos por el pueblo hacen lo contrario. Los quieren hundir más en la injusticia. Pues Char, estás construyendo injusticia en tu propio pueblo. Y la injusticia no nos lleva sino a la violencia. Y nosotros lo que queremos construir es paz y por tanto justicia en Colombia. Aire tiene la misión, a través de un dinero del Estado. Ojo, no es de Aire. Por tanto, sus dueños todavía actuales no pueden pretender que sea una inversión de Aire. Es una inversión del gobierno. La plata es del pueblo. 150.000 millones. Habrá que ver, quitándole transferencias a los ricos de Colombia del presupuesto, si podemos aumentarlo. Porque el recorte que habrá del presupuesto no va a desfinanciar el programa del cambio. Esta es la orden que le he dado al gabinete. Ni un peso se recorta. Todo lo que haya que recortar por la caída de la ley de financiamiento, desgraciadamente mucho dinero que va a las regiones, porque los mismos parlamentarios decidieron votar contra sus propios departamentos. Todo el dinero serán las transferencias que se hacen a los ricos de Colombia desde el presupuesto nacional. En palabras claras, es que los generadores de bajo costo, que son los que más energía producen en Colombia, como las generadoras de los embalses de agua, Enel, EPM, del señor Fico, Isagen, que vendió Vargalleras y por eso quedamos en este tierrero. Pues hay que decirle, él es el responsable de que en Colombia hayan altas tarifas por hacer un negocio particular, terrible, que fue entregarle la empresa pública de Colombia más importante en la generación de energía, Isagen, a un fondo especulativo de capital para cogerse una plata que todavía está guardada en los bancos. Vargalleras, que es el jefe del alcalde de Barranquilla, que es por tanto el jefe de la bancada de Cambio Radical y de los políticos de la costa como Cepeda, de Barranquilla, y hay que decirlo. Entonces terminaron ordeñando a su propio pueblo, conduciendo a muchas familias a no poder comprar la leche para los hijos porque hay que pagar la factura de la energía eléctrica, condenándolos al hambre y condenando al hambre a la niñez. Descarados. ¿Cómo le hacen ese mal a su propio pueblo? Cepeda, por defender a los señores de los juegos de suerte y azar, y condenó entonces a la niñez a no bajar las tarifas de energía eléctrica. 2 años llevo tratando de cambiar la fórmula tarifaria y hoy aún no he podido.
Asimismo, el ministro de Defensa alertó y lo pone en aprieto el hundimiento de la ley. Entre otras cosas, afecta de sobremanera directa a su ministerio, al igual que el deporte, que también se manifestó. El ministro de Defensa, bueno, con el tema de la ley de financiamiento, se había dicho que no se iba a afectar el tema de seguridad y ahora en el tuit usted manifiesta que se va a afectar el tema de infraestructura para los policías. No solo el tema de infraestructuras, pero en realidad cualquier recorte presupuestal afecta los proyectos, programas que están previstos en el Ministerio de Defensa. Tema de infraestructura, como mencionaba, el mejoramiento de los alojamientos para soldados, de estaciones de policía, el plan Dignidad que está liderando la policía para que las estaciones sean habitables en condiciones de dignidad por hombres y mujeres de la Policía Nacional. El tema de mantenimiento. Nosotros tenemos una siempre permanente necesidad de recursos para mantenimiento. Esto, el tener un recorte de esta naturaleza, que podría llegar en defensa tal vez como al billón de pesos, un poco menos, pero esto significaría que en mantenimiento tendríamos que establecer una priorización de tal naturaleza que en todo caso nuestras capacidades no van a ser incrementadas de la manera como sería lo deseable. Como ministra del Deporte, quiero manifestar mi enorme preocupación ante la no aprobación de la ley de financiamiento, lo que deja sin posibilidades de ejecución el 95% de los programas del Ministerio del Deporte relacionados con recreación, actividad física y deporte. Nuestro sector, considerado gasto público social, sufre así un golpe que lo deja prácticamente apagado y con un minúsculo margen de acción en 2025. De materializarse esta reducción presupuestal, que pasaría de 1.3 billones de pesos en el 2024 a 69.000 millones en el 2025, una caída del 94,6%, todo el Sistema Nacional del Deporte quedará sin apoyo estatal para sus programas de desarrollo. Así que, en el caso de las regiones, se desfinanciarán los programas y proyectos que se articulan con los entes territoriales y que impactan todo el curso de la vida de la población, en los programas de recreación, de deporte social comunitario, todos los procesos de infraestructura recreo-deportiva y los programas con enfoque diferencial. Los escasos recursos que hoy se proyectan deberán destinarse a las siguientes líneas afectadas en una relación directamente proporcional al recorte. Primero, el deporte escolar y la jornada escolar complementaria, la actividad física, el apoyo básico a los atletas y paraatletas en el inicio del ciclo olímpico y paralímpico, los procesos de inspección, vigilancia y control, de acciones de acompañamiento a los organismos del sector. También los compromisos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones. Las actividades misionales que quedarán totalmente desfinanciadas son la promoción de la práctica deportiva, la recreación y la actividad física en todo el territorio nacional, los eventos del calendario nacional e internacional programadas por las federaciones, el control al dopaje, la política pública y la investigación nacional, la cooperación internacional para el sector, el mejoramiento de las sedes como el Centro de Alto Rendimiento y también las dependencias de atención al público, la tecnología de la información y comunicaciones para el Sistema Nacional del Deporte, la organización de eventos multideportivos con sede en Colombia, como los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Escolares del 2025 y los Juegos para Suramericanos de Valledupar 2026. También la infraestructura deportiva en todo el país. Como ministra del Deporte creo en el derecho a la recreación, a la práctica del deporte y el buen uso del tiempo libre para todas y todos los colombianos, tal como está plasmado en el artículo 52 de la Constitución Política Nacional. Colombianos, veamos esto. The Economy, acérrima opositora de la izquierda, muestra que somos el sexto país en el mundo que ha manejado la economía con seriedad. A pesar de todo, es un éxito histórico y global. Ahora bien, Almacenes Éxitos, que viene trabajando de la mano del gobierno y el pueblo, anuncia escandalosa inversión para el 2025. Y es que para que haya tan gran magnitud de inversión en medio de tanto ataque, quiere decir que estamos y estaremos exageradamente bien. Por otra parte, Gustavo Bolívar, sí, otra vez Bolívar, hombre que no se rinde, que no descansa, o mejor dicho, veamos qué cambio está proclamando. Bojayá hoy necesita el cambio, necesita prestar unos servicios básicos que la apuestan a una salud digna. Pues estamos haciendo la entrega desde el Departamento de Prosperidad de esta bella infraestructura, un hospital de 2.700 metros cuadrados con un costo de 9.700 millones a una comunidad que ha sufrido la violencia, a una comunidad que lo merece, que no tenía garantizado su derecho a la salud. Pero qué tan bueno es contarle al país que es una obra que va a beneficiar a más de 12.000 habitantes. Decirle al pueblo guayaseño que también hemos venido haciendo diferentes gestiones para mejorar otros servicios. Aquí en
Chocó vamos a hacer 11 puntos de abastecimiento solidario Paz. Aquí precisamente pues allá vamos a hacer uno que son plazas de mercado con comedor y cocina comunitaria, con dispensario para que los campesinos vendan sus productos. Pedirle al gobierno nacional que hoy sea una obra convertida en una S2 de Mayo, que así queremos que se llame, para que nos pueda prestar un buen servicio como realmente los boyacenses merecemos un servicio de salud mínimamente digno. Desde aquí también queremos agradecerle al gobierno nacional la voluntad, la disposición que han tenido para que Bojayá también sea mejor y sobre todo con una obra de gran impacto que hoy nos acaban de entregar satisfactoriamente. Y hoy desde el gobierno nacional le estamos diciendo a Bojayá, aquí estamos presentes en los territorios más olvidados. Otro récord más histórico fue lo que hizo y está haciendo Daniel Rojas Medellín con el ICETEX. Tanto que jodieron y desinformaron a su mejor estilo. Ahora los noto calladitos con la lengua metida en el de atrás. Por primera vez, los usuarios del ICETEX tendrán representación en su junta directiva. El ministro de Educación, Daniel Rojas, firmó el decreto con el que 2 beneficiarios podrán tener voz y voto en el órgano de la entidad. Además, que toma decisiones como fijación de tasas de interés, planes de condonación y hasta la creación de líneas de crédito. Nos vamos de inmediato con Joana Contreras, quien se encuentra con el jefe de esa cartera para ampliarnos esta histórica noticia. Joana, adelante. Y para ampliar esta noticia que RTVC trae en primicia, tenemos al ministro. Ministro, explíquenos por qué se da este cambio en la Junta Directiva del ICETEX. Bueno, este es un compromiso que el gobierno del cambio tiene con sus electores. Al gobierno del cambio lo eligieron las víctimas y no los victimarios, y propusimos un cambio principalmente para que la educación superior sea un derecho y no un negocio, y mucho menos se tramite a través del chantaje. Por lo tanto, esta lucha que ha dado los mismos estudiantes a los que denominamos víctimas del ICETEX, mucho antes incluso de que iniciara este gobierno, pues nuestro compromiso es el cumplimiento con sus demandas, y por lo tanto el mayor órgano que tiene el ICETEX en términos de decisión, que es su junta directiva, ahora estará compuesto por 2 víctimas, un estudiante activo y otra persona pues que sea usuario universal del ICETEX, para que estén allí determinando las acciones de esta entidad. Ministro, ¿qué gana el sector educativo, los usuarios, con esta representación? Bueno, es apenas lógico que quienes tienen algún tipo de vinculación desde el sector de los estudiantes con la entidad, pues también tengan voz y voto en el órgano de decisiones de la misma. Lo que gana es la democracia para que finalmente las decisiones administrativas, jurídicas, políticas que haya lugar tomar dentro de la entidad, pues pase también por la visión, la óptica de quienes han sido víctimas de la misma, y por lo tanto conduzcan a la entidad hacia una lógica muchísimo más adecuada en la garantía de derechos, y esa es nuestra voluntad. Ministro, explicándole un poco a los televidentes que hoy tienen esta noticia, prácticamente cómo podría evidenciarse este beneficio. Ejemplo, en la Junta Directiva se tiene en cuenta el tema de los intereses. Un estudiante que es el principal involucrado en estos créditos, pues obviamente con una vocería podrá influir si se cambia o no esta fórmula. Podrá influir en beneficio de sus pares, en beneficio de quienes como ellos han sufrido el yugo de la deuda y han sufrido incluso en términos de salud mental de ellos mismos y de sus familias el acoso por parte del ICETEX, quienes han sufrido también la retención salarial, quienes han sufrido también que les cobren intereses sobre intereses y deudas que son impagables y que ellos mismos han sufrido en carne propia, y pueden representar a quienes como ellos también la están sufriendo. Pueden influir en la creación de líneas de crédito, en mitigar o llevar a cero este tipo de abusos financieros que se han reseñado desde el ICETEX. Ha tenido cientos de familias en Colombia. Por último, ya y para terminar, ¿qué decirle a las personas que últimamente, en las últimas semanas, han dicho que se estaba tratando de acabar con el ICETEX? Ustedes lo que quieren es fortalecerlo y que las condiciones cambien. Sí, estamos acabando con algo, y estamos acabando con la injusticia, y estamos acabando con la violencia que se ha ejercido desde una entidad del Estado a cientos de víctimas que no son solamente los jóvenes, sino también se traslada a sus familias. Eso es lo que estamos acabando. También el presidente, después de madrear en Barranquilla a las élites y hacendados de Colombia, se fue para Cartagena a entregar semejante obra. Con pantallas interactivas. Tenemos la ventaja aquí que los estudiantes, los airean a las 12 del día, en 5 minutos estamos aquí, son 2 salones uniendo en una sola universidad y afianza. Gracias, señor presidente, por su visita. Gracias. La idea de este mirador se conecte con la biblioteca. Sobre la investigación que cursa el actual gobernador de Bolívar, Yamil Arana,
ya habíamos hablado, pero centrémonos mejor en el supermagistrado. Como es de conocimiento de todos, los magistrados de las altas cortes se rebelaron en contra del presidente Gustavo Petro. Resulta y pasa que este señor, Gerson Chaverra, ha estado en entrevista y rueda de prensa por todos lados diciendo tantas barbaridades. Primero, este señor se posicionó ante Iván Duque. Segundo, este señor hace apenas 2 meses recibió una condecoración del actual gobernador Yamil Arana, que cursa una investigación precisamente en esa misma corte. ¿De qué separación de poderes hablan? Simplemente eso dejan ver y analizar el odio que le tienen a este presidente. Si no, analicen ustedes lo que está pasando y lo que le recibieron como condecoración al gobernador, donde ellos mismos en esa alta corte le tienen una investigación que hasta ahora no ha pasado nada, absolutamente nada. No han dado como resultado, no han investigado, no han dicho, es que absolutamente los colombianos no sabemos nada de ese proceso que llevan en esas cortes en contra de Yamil Arana, gobernador del departamento de Bolívar. Entonces, ¿de qué separaciones de poderes hablan? ¿De qué dependencia? Analicemos y cada quien saquen sus propias conclusiones. Ahí se les acaba el show y muestran el odio que tienen por este gobierno. Así pues que, siendo así, recuerda siempre no creerme, investigue y corrobore la información en otros medios, no trague entero. Así que mi gente, yo soy Jean-Pierre Rodríguez con un video más. Nunca lo mires por el lado negativo, sácale lo positivo. Sean felices, Jean-Pierre les dice.